Mi nombre es Patricia. Tengo 34 años y pensaba que tenía una familia perfecta, hasta el día que mi hermana menor, Sofía, apareció en mi puerta llorando y temblando. Patricia, necesito tu ayuda, dijo entre sollozos. Estoy embarazada y no sé qué hacer. Papá me va a matar si se entera. Mi corazón se partió por ella. Sofía siempre había sido la rebelde de la familia, pero esto era diferente. Tenía 26 años, vivía sola en un apartamento pequeño y trabajaba como mesera. Un bebé cambiaría todo para ella. Tranquila, le dije, abrazándola en mi sala de estar, lo resolveremos juntas. ¿Quién es el padre? Ella dudó, secándose las lágrimas. Es complicado. Un tipo que conocí hace unos meses. Ya no está en mi vida. Mi esposo Carlos apareció desde la cocina con 2 tazas de té caliente. ¿Todo bien?, preguntó con esa voz suave que siempre usaba cuando alguien estaba angustiado. Sofía lo miró y sus mejillas se ruborizaron ligeramente. Gracias, Carlos. Eres muy amable. Durante las siguientes semanas, Carlos y yo nos convertimos en el sistema de apoyo de Sofía. Yo la acompañaba a las citas médicas, Carlos le ayudaba con las compras pesadas, y ambos le ayudamos a preparar una habitación para el bebé en su apartamento. Había algo hermoso en ver cómo mi esposo se involucraba. Carlos siempre había querido hijos, pero después de 3 años intentándolo, los médicos dijeron que yo tenía problemas de fertilidad. Ver su entusiasmo por el bebé de mi hermana me dolía, pero también me alegraba que pudiera experimentar esa emoción de alguna manera. Va a ser un bebé precioso, me dijo una noche mientras revisábamos las ecografías que Sofía había dejado en nuestra mesa. Mira esas pequeñas manos. Sí, respondí, observando cómo sus ojos se iluminaban. Serás un tío increíble, pero había detalles extraños que comenzaron a acumularse. Sofía siempre encontraba excusas para venir cuando Carlos estaba en casa. Cuando yo sugerí acompañarla a una cita importante con el doctor, ella insistió en que Carlos viniera también porque entendía mejor estas cosas médicas. Durante el 7.º mes, noté que tenían pequeñas conversaciones en susurros cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Cuando entraba a la habitación, se callaban abruptamente y me sonreían como si nada hubiera pasado. ¿De qué hablaban?, pregunté una vez. Solo del bebé, respondió Sofía rápidamente. Carlos me estaba dando consejos sobre cunas. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, pero descarté esos pensamientos como paranoia. Era mi hermana, era mi esposo, eran las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. La noche que Sofía entró en trabajo de parto, Carlos condujo como un loco hacia el hospital. Yo estaba en el asiento trasero, sosteniendo la mano de mi hermana mientras ella respiraba profundamente. Todo va a estar bien, le aseguré. En unas horas, tendrás a tu bebé en brazos. Carlos nos miró por el espejo retrovisor. Las 2 van a ser madres increíbles, dijo, pero había algo extraño en su tono, como si supiera algo que yo no sabía. En el hospital, esperamos en la sala de maternidad durante 8 horas. Carlos caminaba de un lado a otro, más nervioso que cuando llevé a nuestro perro al veterinario de emergencia. Sus manos temblaban cada vez que sonaba su teléfono. Relájate, le dije. No es tu primer hijo. Se detuvo abruptamente y me miró con una expresión que no pude descifrar. Tienes razón, murmuró. Solo estoy emocionado. Cuando finalmente nació el bebé, una enfermera salió con una sonrisa radiante. Es un niño hermoso y saludable. ¿Quién es la abuela? Yo soy la tía, respondí. ¿Podemos verlo? Nos llevaron a la ventana de la guardería donde una docena de bebés dormían en pequeñas cunas. La enfermera señaló hacia una cuna en la segunda fila. Ahí está el pequeño Alejandro, dijo orgullosa. Mi corazón se detuvo. El bebé tenía los ojos abiertos, y eran de un verde esmeralda muy específico y raro. Exactamente los mismos ojos que mi esposo Carlos. Los mismos ojos que hacían que la gente siempre comentara lo únicos que eran. Miré a Carlos, quien estaba pálido como un fantasma, sus manos presionadas contra el cristal. Se parece mucho a ti.
susurré, observando su reacción. Carlos no respondió. No podía. Su rostro era la imagen de un hombre que acababa de ser descubierto. Esa noche, mientras Sofía dormía en su habitación del hospital y Carlos había ido a buscar café, hablé con la enfermera de turno. Le expliqué que había una confusión con los documentos del bebé y necesitaba verificar algunos detalles. Por supuesto, querida, dijo la enfermera mayor con una sonrisa amable. Permíteme revisar el archivo. Unos minutos después, regresó con una carpeta. Aquí está todo, madre, Sofía. Padre, se detuvo y frunció el ceño. Esto es extraño, dice Carlos, pero luego hay una nota que dice pendiente de confirmación. Carlos, el nombre de mi esposo. Mis piernas casi se doblaron. ¿Puede mostrarme eso? La enfermera dudó, pero luego giró la carpeta hacia mí. Ahí estaba, en la letra clara de Sofía, Carlos como el padre del bebé. Debe ser un error, balbuceé. Mi hermana no conoce a ningún Carlos. Pero mientras decía las palabras, supe que no era un error. Esa madrugada confronté a Carlos en el estacionamiento del hospital. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté directamente. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. Su rostro se descompuso y por un momento pensé que iba a negarlo todo. Pero luego, como si se hubiera quitado una máscara, toda la fachada desapareció. 2 años, dijo sin emoción. Comenzó 2 años atrás. 2 años. Mientras yo luchaba con tratamientos de fertilidad, mientras lloraba cada mes cuando no quedaba embarazada, mientras él me consolaba diciéndome que éramos una familia perfecta sin hijos, él estaba con mi hermana. ¿Por qué? Pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Carlos se encogió de hombros, como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. Al principio, fue solo atracción. Ella es más joven, más divertida, pero luego, se detuvo. ¿Luego qué? Luego nos dimos cuenta de que funcionábamos mejor juntos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Y el bebé? ¿Lo planearon? No exactamente, admitió, pero cuando pasó decidimos que era una señal. ¿Una señal de qué? De que era hora de que supieras la verdad. Me quedé allí, parada en el frío estacionamiento del hospital, procesando la enormidad de su traición. No solo había estado engañándome, había estado planificando activamente una vida diferente, con mi hermana, con el bebé que yo nunca pude darle. Regresé a la habitación de Sofía. Estaba despierta, dándole el pecho al bebé. Cuando me vio, sonrió como si nada hubiera cambiado. ¿Quieres cargarlo?, preguntó dulcemente. Ya sé todo, dije simplemente. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Por un momento, pareció que iba a negarlo. Luego se echó a reír. Bueno, dijo, ajustando al bebé en sus brazos. Supongo que ya era hora. ¿Era hora? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sofía me miró como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Patricia, Carlos nunca te amó realmente. Solo estaba contigo porque tenías un buen trabajo y una casa bonita. Conmigo encontró lo que realmente quería. Sus palabras fueron como dagas. Somos hermanos. Sofía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Hermanas no significa que tengo que sacrificar mi felicidad por la tuya, respondió fríamente. Carlos y yo somos compatibles de una manera que tú nunca entenderías. Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí del hospital y conduje directo a casa. Nuestro hogar, la casa que yo había comprado antes de casarme, la casa que estaba únicamente a mi nombre porque Carlos tenía deudas estudiantiles cuando nos casamos. Pasé la siguiente hora empacando todas las pertenencias de Carlos en bolsas de basura. Sus trajes, sus libros, su colección de relojes. Lo dejé todo en el garaje. Luego llamé a un cerrajero de emergencia y cambié todas las cerraduras. Cuando Carlos regresó esa tarde, encontró sus cosas en el garaje y una nota pegada a la puerta principal. Tus llaves ya no funcionan aquí. Recoge tus cosas antes de las 6 p.m. o van a la basura. Golpeó la puerta durante 1 hora, gritando que tenía derechos, que era su hogar también. Pero la casa estaba a mi nombre.
comprada con mi dinero antes del matrimonio. Legalmente, él no tenía ningún derecho. Al día siguiente presenté los papeles de divorcio. Mi abogada, una mujer feroz llamada Carmen, revisó todos nuestros activos financieros. Patricia, me dijo después de revisar los documentos, ¿sabías que Carlos ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta que no reconozco? Mi corazón se hundió. ¿Cuánto? En los últimos 6 meses, aproximadamente, dinero que habíamos ahorrado juntos para tratamientos de fertilidad, para la adopción que estábamos considerando, para nuestro futuro. ¿A dónde fue ese dinero? Carmen me entregó los extractos bancarios. A una cuenta a nombre de Sofía. Había estado financiando su aventura con mi hermana, pagando su apartamento, sus gastos médicos, probablemente preparándose para su nueva vida juntos. Esa noche, mi padre me llamó. Rara vez hablaba por teléfono, así que supe que Sofía le había contado su versión de la historia. Patricia, comenzó con voz tensa. Sofía me contó lo que pasó. Dice que está siendo irrazonable. ¿Irrazonable? Repetí, incrédula. Papá, ella tuvo una aventura con mi esposo durante 2 años. Y tuvo un bebé con él. Entiendo que estés dolida, dijo, pero alejarte de tu hermana, y el bebé no va a resolver nada. Ese niño es tu sobrino. Ese niño es la evidencia viviente de la peor traición de mi vida. Hubo un silencio largo. Patricia, la familia es lo más importante. Tienes que perdonar. ¿Perdonar? ¿Le dijiste a Sofía que me pidiera perdón? Otro silencio. Ella está pasando por un momento difícil con un bebé recién nacido. Esa conversación me mostró que mi familia había elegido lados, y no era el mío. Durante las siguientes semanas, Carmen trabajó incansablemente en mi caso. Resultó que Carlos no solo había transferido dinero a Sofía, sino que también había estado usando nuestras tarjetas de crédito conjuntas para comprarle regalos, pagar sus gastos médicos e incluso financiar una escapada romántica a Cabo, mientras yo pensaba que estaba en una conferencia de trabajo. Tienes un caso sólido para una restitución completa, me aseguró Carmen. Y dado que ocultó activos, podríamos ir por daños punitivos también. Pero la verdadera revelación llegó cuando Carmen contrató a un investigador privado para rastrear todos los movimientos financieros de Carlos. Patricia, me dijo Carmen durante nuestra reunión del viernes, necesitas sentarte para esto. Me entregó una carpeta gruesa. Carlos no solo estaba teniendo una aventura con tu hermana, ha estado operando un esquema elaborado. Abrí la carpeta y mi mundo se tambaleó nuevamente. Había documentos que mostraban que Carlos había estado mintiendo sobre su trabajo. Su supuesta empresa de consultoría era ficticia. Durante los últimos 3 años, había estado viviendo completamente de mi dinero, mientras hacía que pareciera que contribuía financieramente a nuestro matrimonio. Peor aún, había estado usando mi excelente crédito para abrir tarjetas de crédito y líneas de crédito sin mi conocimiento. Debía más de 120.000 en mi nombre. Esto es fraude, dijo Carmen. Fraude criminal. Esa tarde presentamos cargos criminales contra Carlos por fraude de identidad y robo. También presentamos una demanda civil contra él y Sofía por conspiración y daños emocionales. Cuando los agentes lo arrestaron en el apartamento de Sofía, ella estaba allí con el bebé. Según el informe policial, ella gritó que yo era una hermana vengativa que estaba destruyendo a una familia joven. La ironía de sus palabras no se me escapó. El juicio fue un circo mediático en nuestra pequeña ciudad. Los periódicos locales cubrieron cada detalle de la hermana vengativa versus la familia robada. Pero mientras los titulares sensacionalistas se enfocaban en el drama, los hechos eran claros e innegables. Carlos se declaró culpable de fraude para evitar tiempo en prisión, pero fue condenado a 3 años de libertad condicional y ordenado a pagar restitución completa de 135.000. También perdió su licencia profesional. Sofía, técnicamente cómplice, porque sabía del fraude financiero y se benefició de él,
Recibió 2 años de libertad condicional y fue ordenada a pagar 30.000 en daños. Pero la verdadera justicia llegó de una manera que nunca esperé. Cuando Carlos perdió su trabajo falso y no pudo mantener las apariencias, su relación con Sofía comenzó a desmoronarse. Resultó que el apartamento donde vivían era alquilado, y sin ingresos reales, fueron desalojados cuando el bebé tenía apenas 3 meses. Mi padre, que inicialmente había defendido a Sofía, cambió completamente de opinión cuando los detalles del fraude salieron a la luz. La última vez que supe de ellos, Carlos trabajaba en un call center por el salario mínimo, tratando desesperadamente de cumplir con los pagos de restitución. Sofía había vuelto a trabajar como mesera, llevando al bebé a una guardería de iglesia local. Vivían en una habitación alquilada en la casa de un extraño. Todo su gran amor reducido a la cruda realidad de sobrevivir día a día con un bebé y sin dinero. Mientras tanto, yo reconstruí mi vida. Usé el dinero de la restitución para remodelar mi casa, convirtiéndola en un hogar que era verdaderamente mío. Volví a la terapia, no por ellos, sino por mí. 6 meses después del divorcio, conocí a alguien nuevo. David es un viudo con 2 hijos pequeños, y nuestra relación está construida sobre honestidad completa desde el primer día. Los niños me llaman tía Patty y me tratan como parte de su familia. No tengo el bebé biológico que siempre soñé, pero tengo algo infinitamente mejor, una familia que me eligió conscientemente, no una que me traicionó por conveniencia. El año pasado, Sofía intentó contactarme nuevamente. Envió una carta larga explicando que finalmente se había dado cuenta de sus errores, que Carlos había resultado ser exactamente lo que yo siempre dije, un mentiroso, un manipulador, un hombre que solo se preocupaba por sí mismo. Terminaba la carta pidiendo perdón y expresando la esperanza de que pudiéramos sanar como hermanas, y que el pequeño Alejandro pudiera conocer a su tía. No respondí. Algunas traiciones son demasiado profundas para el perdón, y algunas relaciones están demasiado destruidas para ser reparadas. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien sin las personas que intentaron destruir. David encontró la carta en mi mesa de noche y preguntó si quería hablar sobre ella. No hay nada que hablar, le dije firmemente. Esa parte de mi vida terminó para siempre. Él asintió y nunca volvió a mencionarlo. Eso es lo que hace el amor real. Respeta tus límites sin hacer preguntas incómodas. Hoy, mi vida es tranquila, honesta y llena de personas que me valoran por quien realmente soy. No siento ir hacia Carlos y Sofía. Siento lástima por ello. Construyeron su relación sobre mentiras y traición, y descubrieron que ese tipo de fundación nunca puede durar. La verdadera familia no es la que compartes por sangre, es la que compartes valores, respeto y amor genuino. Después de 34 años, finalmente encontré la mía.